Cuando las manos del niño tocaron el pan, una luz cegadora explotó en la iglesia. Su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. El padre corrió hacia él aterrorizado, pero cuando miró hacia la imagen de Jesús, lo que vio lo hizo caer de rodillas. Porque lo que sucedió después cambiaría todo lo que creían saber sobre los milagros. En las calles de Puebla, México, el 5 de noviembre de 1994, un niño de 7 años llamado Miguel Rivera desaparece entre la multitud como si nunca hubiera existido. Huérfano, hambriento y completamente invisible para un mundo que camina sobre sus sueños rotos, Miguel carga un secreto que ni él mismo comprende. Su dolor es tan profundo que ha dejado de sentirlo. Esa tarde fría, con su último trozo de pan en las manos temblorosas y el estómago vacío desde hace 3 días, Miguel entra a la iglesia de San José buscando no un milagro, sino simplemente un momento de paz. Lo que sucede cuando ofrece ese pan a la imagen de Jesús desafía toda lógica. El pan comienza a brillar con una luz imposible, sus manos arden sin quemarse, y el niño se desploma inconsciente frente al altar. Cuando el padre Antonio Navarro y el médico Pablo Zamora lo encuentran, descubren algo que los paraliza de terror y asombro. Hay migajas frescas en la boca de la imagen de piedra, y el pan, intacto y caliente, permanece en las manos del Cristo como si acabara de ser horneado. Pero el verdadero milagro apenas comienza, y lo que Miguel está a punto de revelar al mundo cambiará para siempre la forma en que entendemos el sufrimiento humano. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. Miguel Rivera tenía 7 años y ya sabía lo que significaba ser un fantasma. No el tipo de fantasma de las historias que las mamás cuentan antes de dormir, sino algo peor, un fantasma entre los vivos. Cada mañana despertaba bajo el toldo roto de un puesto abandonado en el mercado 5 de Mayo, y cada mañana el mundo seguía girando como si él no existiera. La gente pasaba junto a él apurando el paso, desviando la mirada, sosteniendo con más fuerza las manos de sus hijos cuando lo veían sentado en su esquina. Era como si tuviera el poder de hacerse invisible, solo que ese poder no lo había pedido y no podía apagarlo. Esa mañana del 5 de noviembre de 1994, Puebla amaneció más fría que de costumbre. Miguel se envolvió en el suéter raído que había encontrado 2 semanas atrás en un basurero y que ya olía a una mezcla de humedad, sudor ajeno y resignación. Sus costillas podían contarse bajo la tela delgada de su camisa. Hacía 3 días que no probaba bocado, 3 días en los que su estómago había dejado de quejarse con rugidos para convertirse en un puño apretado que le recordaba a cada segundo que seguía vivo, aunque nadie pareciera notarlo. Caminó por las calles empedradas del centro histórico mientras el sol se esforzaba por calentar el aire de noviembre. Pasó frente a la panadería La Esperanza, donde la señora Dolores sacaba las primeras charolas de pan dulce. El aroma a canela y azúcar lo golpeó como una cachetada, y Miguel sintió que las piernas le temblaban. Se acercó a la ventana, presionó su nariz contra el cristal, conchas doradas, orejas espolvoreadas con azúcar rosa, cuernitos brillantes de mantequilla. La señora Dolores lo vio, y su expresión cambió de inmediato. No era odio lo que Miguel vio en sus ojos, era algo que conocía mejor. Miedo, miedo de que pidiera limosna, de que asustara a los clientes, de que su presencia manchara la alegría matutina de su negocio. Ella tocó el cristal desde adentro con los nudillos, haciendo un gesto de «Vete, vete». Miguel bajó la cabeza y se alejó. No lloró. Hacía meses que no lloraba. Las lágrimas eran un lujo que solo podían darse los niños que tenían a alguien que las secara. Vagó sin rumbo durante horas, sus pies descalzos rozando el pavimento helado. En la plaza principal, un grupo de turistas americanos tomaba fotografías de la catedral. Un hombre de sombrero vaquero le ofreció $1 arrugado sin mirarlo a los ojos, como quien alimenta a una paloma. Miguel tomó el billete y murmuró un «gracias», que se perdió en el viento. Con ese $1 podía comprar algo, sí, pero ¿qué? Un pan pequeño, quizás 2 si encontraba una panadería más barata. Y después, ¿qué? Mañana tendría hambre de nuevo, pasado mañana también, y el día después. El hambre nunca terminaba, solo cambiaba de forma. Fue en una callecita lateral donde vio al vendedor ambulante, un hombre mayor con manos nudosas que sostenía una canasta de bolillos recién hechos. Miguel se le acercó con el $1 extendido. El hombre lo miró de arriba abajo,
calculando, juzgando. Finalmente asintió y le dio 3 bolillos pequeños envueltos en una servilleta de papel, 3 panes, 3 comidas, 3 razones para seguir respirando. Miguel encontró un rincón tranquilo detrás de una fuente seca y desenvolvió su tesoro. Comió el primer pan despacio, saboreando cada migaja, sintiendo cómo su estómago despertaba agradecido. Guardó los otros 2 en los bolsillos de su pantalón deshilachado. Estos tenía que guardarlos. Estos eran su futuro. Pero conforme pasaban las horas y el sol comenzaba su descenso, algo extraño sucedió en el pecho de Miguel. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Culpa. Se tocó los bolsillos donde estaban los panes y pensó en todas las cosas que había aprendido antes de que mamá y papá se fueran para siempre en aquel accidente de autobús. Mamá le había enseñado a rezar. Le había dicho que Dios siempre estaba mirando, que nunca estaba solo, aunque se sintiera así. Miguel no había rezado en meses. ¿Para qué? Si Dios lo estaba mirando, entonces había decidido que un niño de 7 años merecía vivir en las calles. O peor aún, tal vez Dios tampoco lo veía, pero la voz de mamá seguía ahí, susurrando en algún rincón olvidado de su memoria. Cuando tengas algo, mijo, compártelo. Siempre hay alguien que necesita más que tú. Miguel sacó uno de los panes de su bolsillo y lo miró bajo la luz anaranjada del atardecer. ¿Quién podría necesitar más que él? Estaba solo, vivía en la calle, nadie lo quería. Pero entonces recordó la imagen de Jesús en la iglesia de San José, esa iglesia pequeña donde a veces entraba para escapar del frío. Jesús en la cruz, con su cara de dolor y sus manos abiertas como esperando algo. Mamá decía que Jesús entendía el sufrimiento, que él también había conocido el hambre, la sed, el abandono. Una idea loca comenzó a formarse en la mente de Miguel. Una idea tan absurda que casi se ríe. ¿Y si le llevaba un pan a Jesús, no como ofrenda religiosa de esas que hace la gente rica en las misas dominicales, sino como un amigo? Sí, como cuando compartes tu lonche con alguien en la escuela, aunque ya no fuera a la escuela, aunque no tuviera amigos. Antes de poder convencerse de que era una estupidez, Miguel echó a caminar hacia la iglesia de San José. El sol ya se escondía y las calles comenzaban a vaciarse. La iglesia estaba en una colonia más pobre, lejos del brillo turístico del centro. Era una construcción modesta con paredes de adobe pintadas de blanco y una puerta de madera que siempre estaba abierta hasta las 8 de la noche. Miguel entró. El interior olía a incienso viejo y humedad. Las bancas estaban vacías excepto por una anciana que dormitaba en la primera fila, su rosario colgando de sus dedos artríticos. Miguel caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio. Al fondo, detrás del altar sencillo, estaba la imagen de Jesús crucificado. No era una escultura elegante como las de la catedral, era tosca, de madera tallada a mano, con pintura descarapelada en algunos lugares, pero los ojos parecían mirar directamente a Miguel con una expresión que el niño no podía descifrar. ¿Tristeza? ¿Compasión? ¿Comprensión? Miguel se acercó al altar, sacó el pan de su bolsillo y lo sostuvo con ambas manos. De repente se sintió tonto. ¿Qué estaba haciendo? Era solo una estatua. La madera no come. Dios no necesita pan. Pero algo en su interior lo empujaba a continuar, algo más fuerte que la lógica o la vergüenza. Hola, susurró Miguel a la imagen. Sé que probablemente no me escuchas. Nadie lo hace, pero bueno, hoy conseguí 3 panes y ya me comí uno. Y pensé que tal vez tú también tienes hambre. Mi mamá decía que siempre hay que compartir. Extendió los brazos, alzando el pan hacia las manos clavadas de la imagen. Sus dedos temblaban, no de frío, sino de una emoción que no sabía nombrar. Acercó el pan más y más, hasta que lo colocó entre las manos de madera de Jesús, acomodándolo con cuidado, como quien le da de comer a alguien muy frágil. En el instante en que el pan tocó las palmas de la imagen, el mundo cambió. Primero fue la luz. Una luz dorada, cálida, imposible, que brotó del pan como si dentro de él hubiera capturado un pedazo de sol. Miguel dio un paso atrás, aterrorizado, pero no pudo apartar la mirada. El pan brillaba cada vez más intenso, iluminando toda la iglesia con un resplandor que no lastimaba los ojos, sino que los llenaba de algo parecido a la paz. Entonces vino el calor. Miguel sintió que sus manos ardían, pero cuando se las miró no había fuego, no había quemaduras, solo ese calor imposible que subía por sus brazos como agua hirviendo corriendo por sus venas. No era dolor, o tal vez sí lo era, pero era un dolor diferente, un dolor que se sentía casi como amor, si el amor pudiera quemar. Miguel abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Sus rodillas cedieron, el suelo de piedra se acercó rápido.
rápido. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo tragara fueron las manos de la imagen de Jesús, ya no vacías y abiertas en sufrimiento, sino sosteniendo con delicadeza ese pedazo de pan que ahora brillaba como una estrella caída del cielo. Cuando el padre Antonio Navarro entró a cerrar la iglesia 15 minutos después, encontró al niño inconsciente frente al altar. A su lado estaba el doctor Pablo Zamora, quien había entrado buscando un momento de oración después de perder a un paciente esa tarde. Ambos hombres se miraron, confundidos, preocupados. El padre se arrodilló junto a Miguel y buscó su pulso. Estaba vivo, respirando, pero profundamente dormido. ¿Qué le habrá pasado a este pobre niño?, murmuró el doctor, sacando su estetoscopio. Fue entonces cuando el padre Antonio miró hacia arriba, hacia la imagen de Jesús, y su corazón se detuvo, porque ahí, en las manos de madera de la crucifixión, había un pedazo de pan. Un pan que no había estado ahí durante la misa de la mañana. Un pan que todavía desprendía un ligero vapor, como si acabara de salir del horno. Y cuando el padre se acercó más, tembloroso, incrédulo, vio algo que haría que sus rodillas tocaran el suelo de piedra en genuflexión involuntaria. Había migajas frescas en los labios tallados de la imagen, migajas que brillaban con una luz tenue, casi invisible, pero innegable. El doctor Zamora se acercó también y extendió una mano temblorosa hacia el pan. Cuando sus dedos lo tocaron, el pan estaba caliente, fresco, suave, como si hubiera sido horneado minutos atrás. «Padre», susurró el médico, su voz científica rompiéndose en pedazos. «Esto no es posible». El padre Antonio miró al niño inconsciente, al pan imposible, a las migajas que no deberían existir. En sus 30 años de sacerdocio, había predicado sobre milagros, había leído sobre ellos en textos antiguos, había consolado a feligreses diciéndoles que Dios actúa de maneras misteriosas. Pero nunca, ni una sola vez, había esperado ver uno con sus propios ojos. «Llama a la gente», dijo el padre con voz ronca. Esto es algo que el mundo necesita ver». Pero mientras el doctor salía corriendo a buscar ayuda, el padre Antonio se quedó ahí, de rodillas, mirando al niño que había dado su último pan a un dios de madera, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Porque si esto era un milagro, entonces los milagros no venían de los santos o de los sacerdotes o de los justos, venían de los invisibles, de los olvidados, de los que no tenían nada y aún así elegían dar. La noticia se propagó por Puebla como fuego en pasto seco. Para cuando amanecía el 6 de noviembre, ya había una multitud apiñada frente a la iglesia de San José. Cientos de personas empujaban para entrar, algunos con rosarios en mano, otros con cámaras, muchos con esa mezcla de esperanza y escepticismo que caracteriza a quienes buscan desesperadamente creer en algo más grande que ellos mismos. Dentro de la iglesia, en una pequeña habitación lateral que el padre Antonio usaba como oficina, Miguel seguía dormido. El doctor Zamora no se había separado de él en toda la noche, monitoreando sus signos vitales, tomándole la temperatura cada 30 minutos, escribiendo notas en un cuaderno con mano temblorosa. Todo era normal, demasiado normal para un niño que había protagonizado algo imposible. Afuera, las voces se multiplicaban. Algunos gritaban «¡Milagro!», otros murmuraban palabras más oscuras: brujería, engaño, señal del diablo. Una mujer de vestido negro juraba que había visto al niño semanas atrás hablando solo en callejones, que seguramente estaba poseído. Un hombre con sombrero de paja insistía en que todo era un truco del padre para atraer donaciones, pero la mayoría simplemente quería ver el pan que no debería existir, ver las migajas en la boca de piedra, ver con sus propios ojos si Dios todavía se molestaba en mirar hacia la tierra. El padre Antonio había cubierto la imagen con una tela blanca, más por respeto que por ocultar algo. El pan seguía ahí, intacto, imposiblemente fresco después de 12 horas. Cada vez que alguien lo tocaba, reportaba la misma sensación: calor, suavidad, el aroma inconfundible de masa recién horneada. Los científicos dirían que era imposible, los creyentes dirían que era la prueba. Ambos tendrían razón y estarían equivocados al mismo tiempo. Fue cerca del mediodía cuando Miguel comenzó a moverse. Primero un temblor en los párpados, luego un gemido suave, finalmente la apertura lenta de los ojos. El doctor Zamora se inclinó sobre él inmediatamente. «Tranquilo, niño, estás a salvo. ¿Cómo te sientes?» Miguel parpadeó desorientado. La habitación daba vueltas. Intentó incorporarse, pero una mano firme pero gentil lo mantuvo acostado. Reconoció la sotana negra del padre Antonio, su rostro cansado pero amable. ¿Qué pasó?»,
susurró Miguel. Su voz sonaba áspera, como si no la hubiera usado en días. El padre y el doctor intercambiaron miradas. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que había sido testigo y protagonista de algo que desafiaba toda lógica? ¿Cómo decirle que afuera había cientos de personas esperando verlo como si fuera un santo o un monstruo? «Ofreciste tu pan a Jesús», dijo el padre Antonio finalmente con voz suave. Y sucedió algo extraordinario. Miguel cerró los ojos tratando de recordar. Las imágenes volvieron en fragmentos, el pan brillando, sus manos ardiendo sin quemarse, la sensación de caer en un abismo de luz. Abrió los ojos de golpe. ¿El pan? ¿Dónde está el pan? Sigue ahí, respondió el doctor, en las manos de la imagen, como tú lo dejaste. Solo que no ha cambiado, completó el padre. Sigue fresco, sigue caliente, como si el tiempo no pasara para él. Miguel intentó procesar esto, pero su mente de 7 años no encontraba cajón donde guardarlo. Sonaba como las historias que mamá le contaba antes de dormir, esas de santos y ángeles que él siempre pensó que eran inventadas para que los niños se portaran bien. «Quiero verlo», dijo de repente. El padre negó con la cabeza. «Hay mucha gente afuera. Están alterados, algunos asustados, otros furiosos. No es seguro todavía». Pero Miguel ya estaba bajándose de la cama improvisada. Sus piernas temblaban, pero lo sostenían. Caminó hacia la puerta con una determinación que no sabía que poseía. El padre Antonio intentó detenerlo, pero algo en los ojos del niño lo hizo dudar. Había ahí una claridad, una certeza que no era propia de un huérfano callejero. Era como si Miguel supiera algo que ellos aún no comprendían. Cuando abrieron la puerta que daba al altar principal, el murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Cientos de ojos se clavaron en el niño pequeño, descalzo, con ropa sucia y cabello revuelto. Miguel caminó por el pasillo central, cada paso resonando en el silencio súbito que había caído sobre la iglesia. La gente se apartaba a su paso, algunos con reverencia, otros con miedo evidente. Miguel llegó frente al altar. El padre Antonio retiró la tela blanca con manos temblorosas. Ahí estaba la imagen de Jesús, y ahí, en sus manos de madera, el pan dorado que seguía desprendiendo ese vapor tenue e imposible. Miguel extendió su mano derecha hacia el pan. Varias personas gritaron «¡No!», pero ya era tarde. Sus dedos tocaron la superficie suave y la explosión de luz fue aún más intensa que la primera vez. No era violenta, pero era absoluta. Llenó cada rincón de la iglesia, cada grieta en las paredes, cada sombra escondida. Y en el centro de esa luz Miguel gritó, no de dolor, sino de algo más profundo, más terrible. Era el grito de alguien que de repente puede ver demasiado, que comprende demasiado, que siente demasiado. Cuando la luz se apagó, Miguel seguía de pie, pero había cambiado. Su ojo derecho, que momentos antes era marrón oscuro como el de cualquier niño mexicano, ahora brillaba con un tono dorado imposible, como si dentro de él hubiera capturado un fragmento del sol. La pupila seguía ahí y podía ver, pero el iris entero era de ese color metálico y luminoso que no debería existir en un cuerpo humano. El pánico estalló. Gente gritando, corriendo hacia las salidas, persignándose y murmurando oraciones desesperadas. Una mujer se desmayó. Un hombre llamaba a gritos que era el demonio, que había que quemar al niño antes de que trajera maldición sobre todos ellos. Pero Miguel no se movía. Miraba a la multitud con sus dos ojos disparejos, uno marrón humano, otro dorado divino, y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No de miedo, de algo mucho peor. «Los veo», susurró, aunque su voz de alguna manera llegó a cada rincón de la iglesia. «Veo sus fuegos». El doctor Zamora se acercó cautelosamente. «¿Qué fuegos, niño? ¿De qué hablas?» Miguel lo miró directamente y el doctor retrocedió involuntariamente, porque en ese ojo dorado había algo antiguo, algo que conocía secretos que ningún niño debería conocer. «Los fuegos dentro de ustedes», dijo Miguel, «los dolores que cargan, los que nadie ve, como el mío, como mi hambre que nadie miraba. Pero ahora yo sí los veo». Y entonces comenzó a señalar, su dedo pequeño y sucio apuntando a personas en la multitud. «Usted», dijo señalando a un hombre corpulento con bigote, «tiene un fuego aquí». Miguel se tocó el pecho. «Su hijo murió hace 2 años y usted cree que fue su culpa porque estaban peleados. No duerme, no puede perdonarse». El hombre se puso pálido. Sus rodillas cedieron y cayó sentado en una banca, sollozando. Miguel giró hacia una mujer elegante con collar de perlas. «Usted tiene un fuego aquí». Se tocó la garganta. Palabras que nunca dijo a su madre antes de que muriera. «Te amo». 3 palabras que se atragantaron y ahora la ahogan cada día. La mujer se llevó la
las manos a la boca, ahogando un grito. Una tras otra Miguel señalaba personas. Un adolescente que había sido abusado por su tío, una anciana que había abandonado a su hermana enferma, un padre que golpeaba a sus hijos en secreto, una maestra que había ignorado las súplicas de ayuda de un estudiante que luego se suicidó. Cada revelación era un golpe, cada secreto expuesto un cuchillo. La iglesia se convirtió en un coro de llantos, de confesiones ahogadas, de dolor finalmente nombrado. «Basta», gritó alguien, «esto es crueldad, deja de lastimar a la gente». Pero Miguel negó con la cabeza, lágrimas doradas cayendo ahora de su ojo transformado. «No los lastimo, los veo. No entienden. El dolor más grande no es el que duele, es el que nadie reconoce. Es ser invisible con tu sufrimiento, como yo, como todos ustedes». El padre Antonio se arrodilló frente a Miguel, tomando sus pequeños hombros. «Miguel, hijo, ¿qué te está pasando? ¿Qué te hizo Dios?». Miguel miró al padre con una tristeza infinita en sus ojos disparejos. «No me hizo nada, padre. Me dejó ver lo que él ve siempre, todos los fuegos, todos los dolores escondidos, y ahora comprendo». Su voz se quebró. «Nadie está solo en su dolor, todos cargamos fuegos, todos somos invisibles de alguna manera, y el verdadero milagro no es que yo pueda verlos, es que ustedes finalmente puedan verse entre sí». Fue entonces cuando la voz llegó. No venía de ninguna parte y venía de todas partes, profunda, cálida, infinitamente compasiva. Algunos juraron después que venía de la imagen de Jesús, otros que brotaba del pan todavía brillante. Miguel supo que venía de ese lugar dentro de él, donde el hambre había vivido por tanto tiempo, ese vacío que ahora estaba lleno de una luz dorada y terrible. «Cuando el dolor es visto, pierde su poder para destruir», dijo la voz. «Cuando el sufrimiento es compartido, se convierte en sanación». Este niño ofreció lo único que tenía, su hambre, su última esperanza, no porque esperara recompensa, sino porque recordó que incluso en la cruz hay soledad que necesita compañía. La iglesia entera tembló, no con terremoto, sino con algo más profundo, como si las piedras mismas suspiraran aliviadas después de siglos de guardar secretos. Y entonces sucedió el segundo milagro, el que nadie esperaba. Una por una, las personas en la iglesia comenzaron a hablar. El hombre corpulento se acercó a un desconocido y le contó sobre su hijo muerto. La mujer elegante abrazó a la anciana junto a ella y le susurró sus remordimientos. El adolescente abusado encontró la mirada de un maestro y las palabras que había guardado durante años finalmente salieron. Era un desahogo colectivo, una confesión masiva, no a un sacerdote sino entre ellos mismos. Las horas pasaron, el sol se ocultó y la noche llegó, pero nadie se fue. La iglesia se convirtió en un refugio de verdades dolorosas y sanación lenta. Miguel se sentó en los escalones del altar, exhausto, con su ojo dorado ahora brillando más suave, casi gentil. El padre Antonio se sentó junto a él sin palabras, simplemente acompañando. Fue cerca de la medianoche cuando un hombre apareció en la entrada de la iglesia. Era delgado, de unos 40 años, con manos encallecidas de trabajador manual y ojos que habían conocido demasiados amaneceres difíciles. Se llamaba Javier Mendoza y trabajaba en una fábrica textil en las afueras de Puebla. Había escuchado la historia del niño milagroso y algo en su interior le había dicho que tenía que venir. Javier caminó directamente hacia Miguel, se arrodilló frente a él y cuando el niño lo miró con sus ojos disparejos, Javier no retrocedió. En su lugar, habló con una voz ronca por la emoción contenida. «También perdí a alguien», dijo. «Mi hija tenía tu edad, leucemia, hace 3 años, y desde entonces yo también he sido invisible. Voy al trabajo, vuelvo a casa, pero nadie realmente me ve, porque si me vieran de verdad, tendrían que ver mi dolor, y nadie quiere ver eso». Miguel asintió lentamente. «Tiene un fuego aquí», se tocó el corazón. «Pero no es solo tristeza, es amor que no tiene dónde ir, amor que sigue creciendo sin que ella esté ahí para recibirlo». Javier sollozó, una vez, profundo, liberador. «Sí, exactamente eso». Miguel extendió su pequeña mano y la colocó sobre la mano grande y áspera de Javier. «Yo sé dónde puede ir ese amor». Los dos se miraron en silencio, y en ese silencio algo se decidió sin palabras. No fue dramático, no hubo declaraciones grandilocuentes, solo dos personas invisibles que finalmente se veían el uno al otro, reconociendo en el otro el mismo dolor que los había definido por tanto tiempo. 3 meses después, Miguel ya no dormía bajo toldos rotos en el mercado. Vivía en una casa pequeña pero cálida con Javier Mendoza. No era una adopción oficial todavía, el papeleo tardaría un año más, pero ya era real en las formas que importaban. Javier le enseñaba a leer usando los viejos libros de su hija. Miguel le enseñaba a Javier a volver a reír, esos chistes tontos de niño que
que llenan una casa de vida. El ojo dorado de Miguel nunca volvió a la normalidad, pero con el tiempo la gente dejó de mirarlo con miedo. Se convirtió en parte de él, como una cicatriz que cuenta una historia. A veces, cuando alguien estaba particularmente triste o perdido, Miguel todavía podía ver sus fuegos internos, pero aprendió que no tenía que nombrarlos todos. A veces solo bastaba con ver a la persona, realmente verla, para que el fuego comenzara a doler un poco menos. La iglesia de San José se transformó también. Ya no era solo un lugar de rituales dominicales, sino un espacio donde la gente venía a compartir sus cargas. El padre Antonio empezó grupos de apoyo, círculos de duelo, reuniones donde los invisibles podían hacerse visibles. No era magia, era trabajo duro y doloroso, pero era sanación real. En cuanto al pan, desapareció una noche sin explicación. Simplemente dejó de estar ahí. Algunos dijeron que se había desintegrado en luz, otros que alguien se lo robó. Miguel pensaba que simplemente había cumplido su propósito. El pan había sido un puente, y una vez que la gente había cruzado, el puente ya no era necesario. Una tarde de domingo, casi un año después del milagre, Miguel y Javier caminaban por la plaza principal. Un turista los detuvo para preguntar direcciones. El hombre miró el ojo dorado de Miguel con curiosidad, pero no con miedo. «¿Qué te pasó en el ojo, muchacho?», preguntó con genuino interés. Miguel sonrió. «Aprendí a ver». El turista rió, pensando que era una broma de niño, y siguió su camino. Javier apretó la mano de Miguel. «¿Todavía ves los fuegos de la gente?». «A veces», admitió Miguel, «pero ahora también veo otras cosas. Veo cuando alguien está tratando de ser valiente aunque tenga miedo. Veo cuando alguien da amor aunque no sepa cómo recibirlo. Veo las cosas buenas también, no solo el dolor». «¿Y qué ves cuando me miras a mí?», preguntó Javier, deteniéndose en medio de la plaza. Miguel lo miró con sus dos ojos, uno marrón, uno dorado, y su respuesta fue simple, pero lo contenía todo. «Veo a mi papá». El verdadero milagro en Puebla no fue el pan que brillaba, ni el ojo que cambió de color. No fue la voz que habló desde ninguna parte, o las migajas imposibles en labios de piedra. El verdadero milagro fue mucho más silencioso y mucho más revolucionario. Fue el momento en que un niño invisible ofreció lo único que tenía y al hacerlo, le recordó al mundo que todos cargamos fuegos ocultos, todos somos invisibles de alguna manera y todos necesitamos ser vistos. A veces nos obsesionamos tanto buscando señales espectaculares en el cielo que olvidamos mirar a los ojos del niño hambriento en la esquina, del vecino que sonríe pero tiene el corazón roto, del desconocido que carga un dolor tan pesado que apenas puede caminar. El milagro no está en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano, en el acto simple y revolucionario de ver a otro ser humano, realmente verlo y decidir que su dolor importa tanto como el nuestro. Miguel Rivera aprendió que ser visto es el hambre más profunda del alma humana, y Javier Mendoza aprendió que ver a otro con toda su verdad es el acto más sagrado que podemos realizar. No necesitaron pan que brillara o voces del cielo para enseñarle esto al mundo. Solo necesitaron lo que siempre hemos tenido y raramente usamos: la valentía de ser vulnerables, la generosidad de compartir nuestras heridas y la sabiduría de comprender que en nuestra fragilidad compartida encontramos nuestra más grande fortaleza. Ese es el milagro que Puebla nunca olvidó, no el del niño con el ojo dorado, sino el del niño que nos enseñó a mirarnos de verdad los unos a los otros. Y ese milagro sigue ocurriendo cada vez que alguien elige ver en lugar de mirar hacia otro lado, cada vez que alguien comparte su carga en lugar de esconderla, cada vez que reconocemos que el dolor ajeno merece ser presenciado tanto como el propio. Porque al final, todos somos Miguel Rivera, todos hemos sido invisibles, todos hemos tenido hambre de algo más que comida, y todos tenemos la capacidad de ofrecer nuestro último pedazo de pan, literal o metafórico, a quien lo necesite. Ese es el milagro verdadero, ese es el que cambia el mundo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Comparte este video con alguien que necesita sentirse visto hoy. Deja un comentario contando qué sentiste, porque tu voz también merece ser escuchada. Nos vemos en el próximo video.